Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de introducción a Golang. En esta clase vamos a ver lo que son los arrays y los slides. Así que bueno, vamos por ello. A descarrilar y descalzo salí a correr. El asfalto ya me quemó. ¿Qué es un vector? Habíamos visto hasta ahora lo que eran las variables. En una variable podíamos guardar un determinado dato, modificarlo o acceder a él. En los vectores nosotros podemos guardar una secuencia de datos del mismo tipo. Si defino un vector de enteros, todos los datos dentro del vector deben ser enteros. Cada secuencia va a tener un índice asociado, arrancando desde 0 hasta la cantidad de valores que tengamos en nuestro vector. Si tenemos 5 espacios en el vector, los índices irán desde 0 hasta el tamaño máximo del vector menos 1. Debemos definir el tamaño del vector en la instancia y es importante saber que el equipo guardará un espacio de memoria por cada espacio del vector. Por ejemplo, si definimos nuestro vector de tamaño 5 con enteros de 64 bytes, va a reservar 64 por 5 bytes. Bueno, acá ya me generé un nuevo proyecto. Importé dos de los packages que habíamos visto anteriormente y instancié una variable entera, la voy a imprimir por pantalla y voy a ver sus datos correspondientes al tipo de dato y a los bytes que ocupa dicha variable. Esto lo habíamos visto en la clase pasada y vemos cómo la variable está con el valor por defecto 0, es un tipo entero de 8 bytes y 64 bits. Ahora vamos a definir, o mejor dicho, a instanciar un vector. Para definir un vector voy a utilizar la palabra reservada var, seguido del nombre del vector, y tengo que definir entre corchetes el tamaño que va a tener dicho vector. En este caso yo voy a instanciar un vector de tamaño 6 y seguido del tipo de dato. Yo voy a instanciar un vector de tipo entero. Lo que voy a hacer ahora es imprimir este vector por pantalla y vamos a ver que nos va a generar un vector instanciado con valores por defectos. También podemos generar un vector con la funcionalidad de dos puntos igual, como lo habíamos visto la clase pasada. Para eso lo que debemos hacer es, de la misma forma, definir el tamaño del vector, el tipo de dato y entre llaves le vamos a ir pasando los valores que querramos que tenga nuestro vector. Bueno, y siguiendo con el vector que habíamos creado anteriormente, que lo habíamos instanciado con un espacio de 6, lo que vamos a hacer es ir agregándole algunos valores. Le vamos a agregar en el índice 1 un 2, en el índice 2 un 5 y en el índice 3 un 9. Recuerden que los arrays arrancan en el índice 0, por lo tanto el primer valor de nuestro array va a seguir siendo 0. Si quisiéramos ver el tamaño que tiene nuestro array, podemos hacerlo de la siguiente manera. Voy a agregar un mensaje size equal y si yo quisiera ver el tamaño del array lo hago con la palabra reservada len. En este caso voy a ver que tiene un tamaño de 6. Y lo que vamos a hacer es ver la información con respecto a este array que instanciamos, como el tamaño que ocupa. Recuerden que definimos un vector de tipo entero y un entero me ocupa 64 bytes. Por ende, si nosotros definimos un array de 6 elementos, nos va a ocupar un valor de 64 por 6, que serían 384 bytes. Con lo visto hasta ahora nos preguntamos, ¿siempre debo definir el tamaño? ¿Cómo podría ser para agregar tamaño en tiempo de ejecución?
Acá es donde llegan los slices. Los vectores tienen un tamaño ya fijado. Los slices tienen un tamaño flexible y dinámico. Podemos ir agregando o quitando tamaño en tiempo de ejecución. En la práctica vamos a usar siempre slice. Los slices también nos permiten obtener una porción de un vector, obteniéndolo por referencia. Si nosotros modificamos esa porción del vector, se va a ver modificado en el vector original. Para instanciar un slice lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a utilizar la palabra reservada var, el nombre del slice, y lo que vamos a hacer es colocar corchetes y el tipo de dato. Recuerden que para los vectores debíamos definirle un tamaño fijo. Para indicar que es una slice, simplemente dejamos ese tamaño en vacío. Y ahora vamos a visualizar los datos de dicho slice. Y vamos a ver que el slice está en 0 y no tiene valores dentro de nuestro vector. ¿Cómo podríamos hacer si quisiéramos agregarle valores a nuestro slice? Para eso podemos utilizar la funcionalidad de append. Utilizando la palabra reservada append, lo que le debemos pasar es un slice o un vector. En este caso le vamos a pasar el mismo slice y los valores que querramos ir agregándole. En este caso yo le voy a agregar 10, le voy a agregar 20, le voy a agregar... ¿Qué mensajito ahí? Ahora sí. Le voy a agregar 30, le voy a agregar 40 y 50. 40 y 50 dije. Ahí está. Y esto lo que va a hacer es generarnos un nuevo slice, fusionando el slice que le pasamos con los valores que querramos ir agregándole. Obviamente, como esto está vacío, directamente le va a agregar estos valores que nosotros definimos aquí. Si yo quisiera imprimir por pantalla nuevamente el slice después de hacer este paso, voy a ver cómo tiene un tamaño de 5 y tiene los valores que habíamos definido. Muy bien, en el caso de que querramos obtener una porción de un array o un slice, lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar como ejemplo el array que habíamos definido anteriormente, que era mi array var. Para eso lo que voy a hacer es generar una variable que la voy a llamar mySlice. Sí, soy muy creativo con los nombres de las variables, sépanlo. Dos puntos igual. Voy a agregar myArrayVar, que es el array que habíamos definido anteriormente. Y lo que voy a querer hacer acá es de mi variable o mi array original tomarme los valores del 5 al 9. Para eso lo que debo definir primero es el primer índice, que es el índice 2, porque el 0 es el índice 0, el 2 es el índice 1, el 5 es el índice 2, y que vaya hasta el índice 4. Esto va a ser hasta el índice 4 no incluyéndolo. Por ende, el 0 es el índice 0, el 2 es el índice 1, el 5 es el índice 2, el 9 es el índice 3, el 0 es el índice 4. Lo que va a hacer es, va a cortar acá, pero no me va a tomar el 0. Por ende, me va a extraer solamente los valores 5 y 9. Si yo quisiera imprimir esto por pantalla, voy a ver cómo yo puedo generar de esta manera tan simple un nuevo slice extrayendo valores de un array anterior o un slice anterior, ¿sí? También podemos extraer valores de otro slice. Si yo quisiera ver el tamaño de el nuevo slice que generamos, lo voy a hacer con la palabra reservada len, mySlice, y vamos a ver que tiene un tamaño de 2. Vamos a ver también algo muy peculiar.
Recuerden que habíamos visto cómo ver la dirección de memoria de determinadas variables. Lo que vamos a hacer ahora es, yo lo que hice fue extraer de mi vector un nuevo vector. Pero recuerden que habíamos comentado que los slices se toman por referencia. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo voy a acceder a la dirección de memoria de mi array, ¿sí? El primer array que habíamos generando, y al índice 2. Que el índice 2 fue uno de los índices que extraímos de este array para obtener este slice. Recuerden que en el índice 2 estaba el valor 5. Y ahora lo que voy a hacer es imprimir la dirección de memoria de el nuevo del slice que generamos en el índice 0. Recuerden que lo que sí habíamos hecho nosotros era obtener los valores de acá, 5 y 9, en nuestro slice. Por ende, el 5 sería el índice 0 y el 9 sería el índice 1 de nuestro slice. Si yo corro el programa, voy a ver que ambos tienen la dirección de memoria, porque en realidad lo que hacen los slices es como crear una vista de este vector que nosotros tenemos. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Recuerden, o mejor dicho, veamos el valor de nuestro array. Y vamos a ver que tiene 0, 5, 0, 2, 5, 9, 0 y 0. Y lo que voy a hacer yo es modificar algunos valores de nuestro slice. O si no, vamos a modificar los únicos dos valores de nuestro slice. Para eso recuerden que lo hacemos mediante la variable entre corchetes y acá lo que vamos a indicar es el índice al que queremos acceder. En este caso, al índice 0, y lo que voy a decirle es que en el índice 0 me cambia el valor a, no sé, le voy a poner 80. Y de la misma forma voy a cambiar el otro valor en el índice 1 y le voy a poner un valor de 100. Si yo ahora imprimo nuevamente el vector por pantalla, voy a ver que tengo modificado los valores. Y ahora lo que vamos a ver es también algunas otras funcionalidades que podemos hacer con los slices para obtener o mejor dicho, funcionalidades que podemos hacer con los vectores para obtener un slice con la nomenclatura de índice inicial y el índice final, como habíamos visto anteriormente, indicándole con 2.4. Pero en este caso vamos a hacer lo siguiente. Suponiendo que yo quisiera acceder desde los primeros valores hasta el índice 4 sin tener que indicarle un 0, ¿sí? Lo que podemos hacer es simplemente definirle 2.4. De esta forma, cuando yo no tengo nada, le digo, bueno, arranca desde el principio del array hasta el índice 4. Sería exactamente lo mismo que poner 0. Corremos el programa y vemos cómo toma desde el índice desde el primer índice hasta el índice 4. Y ahora lo que vamos a ver también es si yo quisiera arrancar desde un determinado índice hasta el final de nuestro slice. Para eso lo que puedo hacer es indicarle el inicio del slice, 2 puntos y nada. De esta forma va a arrancar desde el índice 2 hasta el final de nuestro slice. Si corro el programa, vamos a ver correctamente que arranca desde el 80 hasta los últimos ceros que eran el final del vector principal. Y bueno, también vamos a ver otra forma de instanciar un slice, que es con la palabra reservada make. Lo que vamos a hacer es pasarle el tipo de dato de nuestro slice, en este caso le voy a pasar que es un tipo entero, y por coma cuánto tamaño queremos que tenga nuestro slice.
si nosotros hacemos esto, lo que va a hacer es asignarle los valores por defecto, dependiendo del tipo de dato, a nuestro slice. Por ende, lo que va a hacer es asignarle un tamaño de 3 con valores de 0. Y podemos ver cómo al hacerle len me devuelve que tiene un tamaño de 3. Bueno, hasta acá con lo que son arrays y slice. Nos veremos en el próximo video y espero que les haya gustado. Adiós.